Listo. Entonces decíamos, ¿no ve que tenemos este triángulo de acá, este triángulo, su continuación, que es este su ángulo exterior, y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no ve? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no ve? A este ángulo lo vamos a llamar beta, para dudar. Entonces beta más 38 va a tener que ser igual a 52, ¿no ven? De donde si pasamos a restar, 52 menos 38 va a ser 14, si no me equivoco. Sí, 14. Ya. Entonces aquí le vamos a poner 14. ¿Ven? 14. Ya. Ahora ven que ya estamos trasladando los ángulos, ¿no? De acá hasta acá abajo porque es lo que necesitamos, ¿no? Trabajar y eso lo hacemos porque está poniendo nervioso. Ya. Ahora ya tenemos este ángulo, ya tenemos este ángulo. ¿Qué ven acá? Vemos otra vez un triángulo isósceles. Por eso les digo, siempre que tengamos estos ejercicios, intenten buscar triángulos isósceles. ¿Por qué? Acá, todo esto es un triángulo isósceles, ¿no? Tiene un lado acá, que es el mismo. Entonces, este ángulo de 14 se va a repetir justo acá, ¿no ven? Entonces, eso vamos a hacer. Acá le vamos a poner, acá le vamos a poner 14 grados, ¿no ven? ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles el que tenemos acá. Entonces, este ángulo se va a trasladar hasta acá, ¿no ven? Ahora, noten que tenemos acá 30 más 14. Lo vamos a poner con verde porque ese ángulo es importante. 30 más 14 es acá. Este lo vamos a bordear así para que se vea mejor. 30 más 14 es 44 grados, ¿ve? 44 grados. Ahora fíjense que acá tenemos 22 y acá tenemos 44, ¿no ve? Este 22 va a ser como nuestro alfa y este 44 va a ser como nuestro 2 alfa, ¿no ve? Entonces vean que ya hemos cumplido la condición que estábamos buscando. Cuando tenemos un ángulo que es alfa y el otro que es 2 veces alfa, el otro que es doble, trazamos una cebiana interna o externa, ¿no ve? Entonces, como este es 22 y este es 44, vamos a trazar una cebiana. Pero ¿de dónde es 44? Ojo, mucho ojo, ¿eh? Es desde acá, acá, todo este triángulo, ¿no ve? No es con el de acá, por si acaso. Es todo el triángulo que ahorita voy a subrayar. Es todo este triángulo de acá. Todo este triángulo de acá es el que vamos a utilizar, ¿no ve? Porque este 44 cubre estos dos ángulos. Ya. Entonces, como este es 44 y este es 22, trazamos una cebiana, ¿no ve? Vamos a trazar una cebiana. Ahora, ¿de dónde a dónde trazamos la cebiana? Teníamos que trazar del lado que tenía el ángulo doble. Cuando era una cebiana, perdón, cuando era el trazo de una cebiana interior, teníamos que ver el lado que tenía el ángulo doble, en este caso 44, y desde ahí trazar, ¿no ve? Hacia este lado, para formar justo acá, igual, 44 grados, ¿no ve? 44 grados. Entonces tenemos 44, acá tenemos 44, tenemos nuestra cebiana, ¿no ve? Y por la propiedad de las cebianas que habíamos dicho que este ángulo de acá, este de acá, ¿cuánto va a ser? 22, ¿no ve? Porque si sumamos, bueno, si decimos 22 más phi es igual a 44, porque la suma de los ángulos internos tiene que ser igual al externo, ¿qué vamos a tener? 22 más phi es igual a 44. Phi va a ser igual a 44 menos 22, por lo tanto phi va a ser igual a 22 grados, ¿no ve? El ángulo de aquí arribita es 22 grados. Y lo vamos a resaltar aquí un poquito con celeste para que se note que son ángulos iguales, ¿ya? Por si acaso, chicos, cuando trabajen así con ángulos, les aconsejo que se repasen así todo lo que puedan para identificar qué ángulos son iguales, qué triángulos son iguales, ¿ya? Entonces, tenemos que este ángulo son igual y este ángulo es igual. Pero nos estamos olvidando del lado. Aquí tenemos un isósceles, ¿no ven? 44, 44. Entonces, este lado va a tener que ser igual sí o sí a este lado. Y aquí le vamos a poner un puntito negro porque si no nos vamos a confundir, ¿no ve? Entonces, este lado va a ser también el mismo lado que este, ¿no ve? Ya. Ahora, pero también fíjense que acá, acá y acá, todo este, ahorita lo voy a poner, todo este triángulo de acá, este de acá, este más, es un triángulo isósceles, ¿no? Porque tenemos 22 y aquí tenemos 22, ¿no ven? Entonces tenemos 22, va a ser un triángulo isósceles.
¿Y dónde se va a repetir el lado? Acá, ¿no ve? Justo son los que están adyacentes, ¿no ve? Acá, entonces, este lado es igual a este lado, es igual a este lado, y es igual a este lado, ¿no ve? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que ver un poquito más adentro qué es lo que nos pide. Nos pide este ángulo, ¿no? Entonces, sí tenemos que intentar llegar acá. Y veamos qué hay acá, justo acá. 38 más 22. 38 más 22 es 60, ¿no ven? Entonces, acá le vamos a poner con negrito. Acá, este ángulo de acá es 60 grados, ¿no ven? 60. 38 más 22 es 60 grados. Ahora fíjense que este 60 grados, sus dos lados son iguales. Este lado es igual y este lado es igual. Ahora hay una propiedad, ¿no ve? Que vamos a dibujarla acá. Nos dice que si tenemos un triángulo, digamos ese va a ser, tenemos un triángulo. Acá tenemos el ángulo de 60 grados, 60 grados. Y estos lados son iguales, como en este caso, ¿no ve? Aquí tenemos 60 grados, este lado igual a este, estamos tomando este lado y este lado de acá. Entonces, si estos lados son iguales, es un triángulo isósceles, ¿no ve? Acá abajo vamos a tener una recta, entre los lados iguales, tenemos una recta, y acá los ángulos que van a formar, acá tiene que ser alfa y tiene que ser alfa. ¿Por qué va a ser un isósceles, no ve? Porque este lado va a ser igual a este lado. Pero fíjense que si sumamos 60 más 2 alfa, va a ser igual a 180, ¿no ve? Porque la sumatoria de los ángulos dentro de un ángulo tiene que ser siempre 180, ¿no ve? Entonces, si sumamos todos los ángulos nos va a dar 180. Pasamos a restar. 2 alfa va a ser igual a 120, ¿no ve? Pasamos a dividir, alfa va a ser igual a 60 grados. Entonces, ¿qué nos dice que alfa sea 60 grados? Esto va a ser 60 y esto va a ser 60. ¿Qué nos dice? Como son los mismos ángulos, eso nos indica que estamos trabajando con un triángulo equilátero, ¿no ve? Por eso esta propiedad es bien interesante. Y van a ver que igual hay un criterio más adelante, usando 60 grados, y que tengamos triángulos equiláteros, ¿ya? Entonces, pues el equilátero, este lado es igual a este lado, y va a tener que ser igual a este lado, ¿no ve? Entonces vean que ya es mucho más fácil el trabajo porque tenemos tres lados iguales, y vamos a poder trasladar un lado acá, o un ángulo, ¿no ve? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Acá está nuestro ángulo de 60 grados. Tenemos este lado, lo voy a poner con rojito, ¿ya? Tenemos este lado, le estoy poniendo una rayita rojita, y tenemos este lado, que son los mismos, ¿no ve? Aquí está señalado con la bolita. Entonces esos los vamos a unir para trabajar con este criterio de acá, ¿ya? Entonces los unimos desde acá, porque ahí termina, y hasta acá, porque ahí empieza el otro, ¿no ve? Y vamos a tener un triángulo isósceles. Esto va a ser, aquí vamos a ponerle el lápiz, esto va a ser 60 grados. Uy, esperen, eso no son 6. Aquí, 60 grados. Y esto de acá también va a ser 60 grados. ¿No? Lo vamos a poner un poquito grande. Acá va a ser 60 grados, ¿no ve? Esto es 60, 60, 60. Entonces este lado ya va a ser el mismo porque estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿no ve? Un triángulo equilátero. Entonces este lado es el mismo. Por esta propiedad de acá que hemos usado. ¿No ve? Tenemos un triángulo equilátero. Eso es lo que hemos hecho era completar para que haya 60, 60, 60. ¿No ve? Entonces tenemos 60, 60 y 60 y vamos a tener un triángulo equilátero, ¿no ve? Ahora, fíjense que acá lo voy a rayar. Tenemos todo esto. Es un triángulo isósceles, ¿no ve o no? Por eso les digo que es bien importante siempre llevar a triángulos isósceles o triángulos equiláteros, ¿ya? Aquí tenemos un triángulo isósceles. Tenemos este lado que es igual a este lado de acá, ¿no ven? Entonces, como es isósceles, este ángulo de acá, que es 6 más 2, va a tener que repetirse acá, sí o sí, ¿no ve? Este ángulo lo vamos a poner con verdecito, porque con verdecito. Este ángulo de acá va a ser x más 22, x más 22 grados, ¿no ve? Entonces este va a tener que ser x más 22, este va a tener que ser x más 22, y este ángulo, y este, y este ángulo va a tener que ser la resta, ¿no ve? 180 menos 60 menos 44. O directamente también podemos trabajar con el ángulo exterior, ¿ve? Lo vamos a hacer por el otro lado. Cuando tenemos un ángulo llano,
acá tenemos un ángulo llano, la suma de todos los ángulos nos tiene que dar 140, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Acá vamos a dibujar, pónganse un ángulo alfa, ¿ya? No, no lo vamos a poner alfa, está muy trillado. Un ángulo phi. Entonces, phi más 60 más 44 va a tener que ser 180, ¿no ves? Phi más 60. Uy, está lento, perdón. Ya. Phi más 60 más 44 va a tener que ser igual a 180. Eso es porque es un ángulo llano. ¿Ven? Si pasamos a restar, vamos a tener que phi va a ser igual a ahora, 180 menos 60, 120 menos 44. Va a ser 76 grados si no estoy mal. Si me equivoco, me corrigen, por favor. 76 grados, ¿no? Ya. Entonces, phi va a ser 76 grados. Ahora, trabajando en este triángulo, en el de acá, porque ya tenemos un ángulo, y ya tenemos también este ángulo, ¿no? Ve que ya es conocido, que es 76 grados. A ver, por si acaso vamos a comprobar. 180 menos 44 menos 60. Es 76, sí, está bien, 76. Y entonces acá, trabajando en este triángulo, ¿qué propiedades sabemos dentro de un triángulo? Dentro de este triángulo, que la suma de todos sus ángulos, de más este tiene que ser 180 grados, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer cumplir esta condición acá. Vamos a decir que la suma de estos, que sería x más 22 más x más 22, porque estamos sumando. Espera un ratito, no me conviene. Más 22. Estamos sumando este ángulo, más phi, que es 76, más 76, tiene que ser igual a 180, ¿no ven? Uy, 180. ¿No ven? Ahora, si sumamos y los que no tienen x lo pasamos a restar, vamos a tener 44 más 76. 180 menos, eso vamos a tener 60. Vamos a tener que acá, que 2x va a ser igual a 60. Si pasamos a restar 76 y 44, aquí nos va a dar 60. De donde x va a ser igual a 30 grados, ¿no ven? ¿Se ha entendido, chicos, o hay alguna pregunta? Es un poquito complicado acostumbrarse a esto, ¿no? Porque es dibujar y dibujar y dibujar, pero con la práctica se es un poquito más fácil. ¿Se ha entendido o hay alguna duda, chicos? ¿Se ha entendido, chicos? Yes, Sí, se ha entendido. ya, gracias. Entonces continuaremos. Ese es el primer criterio, el trazo de la Ceviana. Ahora vamos al segundo criterio de los trazos auxiliares igual. Es completando un triángulo isósceles. ¿Ya? Esto se aplica cuando tenemos una bisectriz. Acá vean que tenemos una bisectriz, ¿no ve? Alfa y alfa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo completamos esta bisectriz de acá? Lo que tenemos que hacer es primero que nada proyectar este lado. Van a ver que vamos a formar un triángulo isósceles. Siempre que tenemos una bisectriz, intentamos formar un triángulo isósceles. ¿Ya? Eso grábense muy adentro. Entonces acá lo que vamos a hacer va a ser proyectar. Proyectamos hasta acá más o menos. Ay, no queríamos chocar. Ya no importa. La cosa es que se entienda el... Y entonces acá lo proyectamos y desde acá unimos acá. ¿Ya? Lo unimos. ¿Cosa de qué? De que no sé si notan acá, pero se ha formado ángulos de 90 grados. ¿Lo ve? Cuando tenemos una bisectriz, y aquí voy a dibujar. Cuando tenemos una bisectriz, acá, un triangulito, digamos. Tenemos una bisectriz acá. Esto parte del ángulo en dos, ¿no ve? Esto va a ser alfa y esto va a ser alfa, ¿no ve? Cuando tenemos una bisectriz, este lado, igual que este lado, va a ir creciendo, ¿no ve? Porque obviamente, porque la bisectriz parte del ángulo en dos, ¿no ve? Entonces, si lo truncamos de manera perpendicular en algún lugar, acá vamos a tener 90 grados y acá también 90 grados, ¿no ve? Este ángulo de acá va a ser el mismo que el de acá y este lado, y este ángulo va a ser el mismo que este ángulo, ¿ya? Entonces,
cuando tengamos una bisectriz, siempre tratamos de hacer triángulos isósceles. ¿Isósceles por qué? Este lado es el mismo que este lado y este ángulo es el mismo que este ángulo, ¿no ve? Entonces, haciendo esto, proyectando, aunque aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero es una proyección, ¿ya? Proyectando, ¿qué hemos conseguido? Que, ay, perdón, me han hecho desconcentrar. Que tengamos un triángulo isósceles. Este lado sea lo mismo que este lado, ¿no ve? El de acá. Y no solo eso, también aquí abajo, esto de aquí abajo va a ser lo mismo que lo de acá, y este ángulo de acá, que lo estoy poniendo en dos líneas, va a ser el mismo que el de acá, ¿ya? Entonces, cuando tengamos bisectrices, intentamos hacer eso, completar un triángulo isósceles para tener de dónde agarrar, ¿ya? Ahora vamos al ejercicio. Ya, nos dice hallar alfa, ¿no ve? Y nos da este ejercicio, que la verdad es... Ya. Entonces, acá nos dice que tenemos 2 alfa, acá tenemos alfa, alfa. Este lado es el mismo que este lado de acá, ¿no ven? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Vemos que hay una bisectriz, ¿no ven? Pero es una figura 3D. No, no, no. Es una figura en 2D. O sea, sí, y a veces saben meter estos problemas así bien horribles. Pero mejor si lo sabemos resolver, ¿no? O mejor si sabemos con los complicados para así cuando ya nos metan un fácil no va a ser tanto, bueno, va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos a resolver este? Lo que hacemos es prolongar, ¿no? Hemos dicho que vamos a buscar que sea 90 grados. Entonces, esta línea de acá la vamos a prolongar hasta acá, lo vamos a poner. Y de acá lo vamos a prolongar hasta acá, ¿ya? Justo al lado opuesto. ¿Para qué? Para que estos ángulos, para que acá haya, uy, no, para que acá haya 90 grados, ¿no ves? Siempre vamos a buscar eso. Acá 90, y con eso también se supone que acá hay 90, ¿no ves? Ahora, acá tenemos 90, acá tenemos 90. Otra propiedad, al hacer eso, habíamos dicho que este lado de acá va a ser el mismo que este lado de acá. Y esta longitud de acá va a ser la misma que esta longitud de acá. ¿No ven? Ya. Entonces ven que ya tenemos más datos para ir trabajando. Ahora, este ángulo de 90 grados también se pone aquí, ¿no ve? 90 grados. ¿Por qué? Este es un ángulo llano. Si es 90, aquí también va a ser 90, ¿no ve? Entonces, como este es, ¿cómo se llama? Como este es 90 grados, la suma de este ángulo más este angulito de acá que le vamos a poner tita, le vamos a poner 2 alfa más tita tiene que ser quival a 90 grados, ¿no ven? 90, porque estamos hablando de un triángulo rectángulo. Este 90 ya como que se va con otro 90, que va a quedar 90 grados simplemente. Entonces este 2 alfa más este tita tiene que ser igual a 90, de donde tita va a ser igual a 90 menos 2 alfa. ¿No ven? 90 menos 2 alfa. Y ahí lo dejaremos porque ya no podemos hacer nada más. Ya, ahora vamos con este angulito de acá. Con este que lo vamos a poner en azul. Con este de acá. Acá también tenemos un triángulo rectángulo. ¿No ve? En este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados y, y eso es todo, ¿no? Para saber que es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué sabemos? Que el angulito de acá va a ser, por esta propiedad, 90 menos alfa, directamente, ¿no ve? Esto va a ser 90 menos alfa, ¿no ve? Entonces acá es 90 menos alfa, y esto va a ser 90 menos 2 alfa, por si acaso. ¿Ve? Ya. Ay, perdón. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Veamos cómo conseguimos formar este angulito de acá adentro. Este de acá. Em, ¿Qué podemos hacer? Intentaremos agarrarnos a ver también de estas dos equivalencias que tenemos acá. ¿Ya? Pero veremos acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos que este ángulo también de acá va a ser 90 menos alfa, ¿no? Pero eso no nos va a servir en mucho. ¿Por qué? Porque ahorita lo que queremos es trabajar con este angulito de acá. Un ratito, por favor.
Ahora sí, perdón. Como les había dicho, ¿qué podemos hacer? Acá notan por si acaso que hay un acá acá notan que hay un ángulo de 90 grados, acá, justo acá, ¿no? Esta línea es completamente perpendicular, ¿ya? Esta es perpendicular. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Como es perpendicular, esta de acá, esta línea de acá, este ángulo, le vamos a poner phi, y lo vamos a borrar después. Phi va a ser igual a 90, que va a ser todo esto, 90 menos tita, ¿no ve? ¿Pero qué tita? Menos tita va a ser 90 menos 2 alfa. Aquí ya va a ser más 2 alfa, ¿no ve? Ojo, ahí no se comen el signo. Va a ser 90 más 2 alfa. 90. Se va con 90 y nos queda que phi va a ser igual a 2 alfa. ¿No ve? Entonces acá vamos a tener un angulito de 2 alfa. Aquí vamos a poner 2 alfa. ¿Ya? Ahora que tenemos ese ángulo, ¿qué vamos a hacer? Acá veremos. En este triángulo, en el que les voy a rayar. En este triángulo de acá, ¿qué tenemos en primer lugar? Tenemos ya 90 menos alfa, tenemos aquí que va a ser 2 alfa, por lo tanto, podemos hallar este ángulo, ¿no ve? Porque esto va a ser, la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180. Entonces, nos podemos agarrar esa propiedad para hallar este ángulo, ¿no ve? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo borramos, lo borramos. Ay, no, eso no. Y acá, lo vamos a poner acá un ratito, ¿ya? 2 alfa. 2 alfa, ¿no ve? Entonces, acá vamos a agarrar ese triángulo que hemos dicho para hallar este ángulo, ¿no ve? Este ángulo de acá le vamos a poner beta. Beta va a ser igual a 180 menos 90 menos alfa menos 2 alfa, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tenemos que 180 tiene que ser igual a la suma de estos 90 más 90 menos alfa más 2 alfa, ¿no ve? Y si vamos al otro lado 90 menos alfa menos 90 menos alfa menos 2 alfa. Estamos despejando simplemente y estamos usando la propiedad, ¿no ve? De un triángulo donde la sumatoria de sus ángulos sea de 180 grados. Ahora restando esto, 180 menos 90 va a ser 90, ¿no ve? Y este menos por menos se va a volver más alfa. Menos 2 alfa más alfa va a ser menos alfa, ¿no ve? Entonces beta va a ser 90 menos alfa. 90 menos alfa, 90 menos alfa, tenemos un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque estos ángulos son los mismos, ¿no ven? 90 menos alfa y 90 menos alfa. Como es un triángulo isósceles, vamos a tener que el lado de acá va a ser el mismo. Este va a ser el mismo que el de acá, ¿no ven? Y ahora, ¿cómo lo interpretamos eso? Aquí ya le vamos a poner nombrecitos para que sea un poco más fácil. Esto va a ser A, esto va a ser 2A, ¿no ven? Y esto va a ser A. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que les he dicho que la bisectriz partía justo en lados iguales a este y a este? Entonces este va a ser A y este va a ser A. Esa parte no sé si se entiende. Les decía que la bisectriz cuando se extiende hasta ser perpendicular, se divide en dos ángulos iguales, ¿no ve? Este va a ser, perdón, en dos lados iguales. Este va a ser igual a este lado. Ahora, lo que hemos hecho aquí, con este triángulo isósceles, voy a rayar otra vez por si acaso, con este triángulo isósceles, es decir, que este lado es el mismo que este lado, ¿no ve? Entonces esto va a ser 2A y esto también va a ser 2A. Pero ojo que la bisectriz lo ha partido a la mitad, este 2A. Y como es completamente la mitad, aquí vamos a tener A y aquí vamos a tener A. ¿No ve? Ahora, aquí tenemos A. Y este 2A también está, lo vamos a poner aquí. 2A. Ahora fíjense que acá tenemos A, 2A y 90 grados. ¿Se acuerdan de los triángulos notables? Les decía, ¿no ve? Que para tener un triángulo notable y poder operar con ese, teníamos que comprobar primero que sea rectángulo. Acá es rectángulo, ¿no ve? Y tenía que tener un lado igual al doble del otro. Este es doble, que es la hipotenusa, y el otro es A. Entonces recurriremos a esa propiedad, ¿no ve? Nos vamos a dibujar nuestro triángulo notable acá, acá, acá y acá, ¿no ve?
Estamos dibujando este triángulo, por si acaso. Esto, hemos dicho que era A, lo de abajo era 2A, esto es 2 alfa, esto es 2 alfa, el ángulo de acá es 90 grados, ¿no ve? Entonces vean que tenemos un triángulo notable, ¿no ve? No sé si se acuerdan de un triángulo notable, porque decíamos que para un triángulo de 60-30 teníamos acá un triangulito, voy a decir rapidito ya. Tenemos aquí 30, aquí teníamos 30 grados, aquí teníamos 60, y decíamos, ¿no ve? Que a 30 grados se unía A y la hipotenusa 2A, que era el doble, ¿no ve? Este era un triángulo notable, ¿no ve? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos exactamente lo mismo. Tenemos acá A, tenemos 2 veces A, y los ángulos, por tanto, van a tener que ser los mismos porque es notable. Entonces, esto va a tener que ser 30, esto de acá va a tener que ser 30, y esto va a tener que ser 60, por la propiedad del triángulo notable, ¿no ve? Entonces, 2 alfa va a ser igual a 30, ¿no ve? Es 30. Va a ser igual a 30 grados, ¿no ven? De donde alfa va a ser igual a 15 grados, ¿no ven? No sé si se entendió, chicos, o alguna duda. ¿Se entendió o alguna duda, chicos? Se entendió. Ya, gracias. Entonces pasaremos al siguiente criterio. Ya. Estos criterios son largos, chicos. Ahorita, a ver qué podemos hacer. Mejor vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros y de las circunferencias para... Por ahí les entra en su práctica. Mañana yo voy a subir unos 2, 3 videos con ejercicios de lo que es circunferencias con triángulos, ¿ya? Después vamos a ver esto, porfa, si es que nos alcanza el tiempo. Todo eso lo voy a subir como video, porfa. Entonces vamos, ¿ya? Con la clasificación de los cuadriláteros. Ya hemos visto los triángulos y ahora sí ya hemos completado, ya hemos terminado de ver todas las propiedades de los triángulos. Sé que son un poquito morosas, ¿no? Y requieren demasiada memoria, pero es lo que hay, ¿no? Ya. Ahora vamos con los cuadriláteros, que son polígonos de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Generalmente, cuando trabajan con un cuadrilátero, lo que tienen que intentar hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Ya habíamos trabajado con un cuadrilátero. Llevar y trazar puros triángulos dentro de él, cosa de que sea mucho más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque para ver los triángulos hay muchas más propiedades. ¿No ven? Ya han visto que se puede trazar. Uy, falta 10 minutos. Ya han visto que se puede trazar sevianas. Se puede. ¿Puede adelantar para sacar foto? No se preocupen, esto lo voy a descargar como PDF y todo va a estar, digamos, rayado como está ahorita. Así que por las fotos no se preocupen, chicos. Este PDF que está acá, lo voy a descargar como PDF y todo va a estar con las mismas anotaciones, todo. ¿Ya? O si quieren, igual lo vuelvo, pero depende de ustedes. Ya, buenísimo. Entonces continuaremos. Vamos. Decíamos que los cuadriláteros, para que sea más fácil trabajar, lo hacemos, ¿no? De puros triángulos acá dentro. ¿Ya? Y se clasifican en convexos y en cóncavos, como ya hemos visto los polígonos, ¿no? Los convexos son que cuando este se puede cortar simplemente... Ay, shit. Los convexos son aquellos donde se corta con una secante y solo puede cortar en 2 lados, ¿no ve? Una secante lo corta en 2 lados. Y los cóncavos son aquellos que una secante corta en más de 2 lados, en este caso 1, 2, 3, 4. ¿No ve? Ahora, hay una subclasificación enorme dentro de los cuadriláteros y ahí es donde generalmente saben pescar, por si acaso. A veces en algunos exámenes, en el nombre de un por ejemplo, ahorita en un ejercicio se tiene un romboide, se tiene un trapezoide, un, un trapezoide, o sea, las cosas así. Y es por eso que hay que prestar atención a esto, por más de que parezca un poquito redundante, ¿no? Ya. Entonces vamos con la clasificación de los cuadriláteros. Primero entran los paralelogramos. Estos se caracterizan por los paralelos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que este lado va a ser paralelo a este y que este lado va a ser paralelo a este. Lo mismo en todos los casos, paralelo a este
Este es paralelo a este. Lo mismo para todos los casos, ¿no? Por eso se caracterizan los paralelogramos. Está el romboide, o paralelogramo, mejor conocido, donde dos lados son inclinados y los otros dos son rectos, ¿ven? Un rombo, que es como un cuadrado invertido, bueno, no invertido, sino girado. Un rectángulo, que es como un paralelogramo, pero todos sus lados forman 90 grados. Acá 90, 90, 90, 90. Y un cuadrado, que es como un rectángulo, pero sus lados son de la misma magnitud, ¿no ve? Esto va a ser L, L, L y L. ¿No ven? Bien. Después están los trapecios. Están los paralelos. Hemos visto en los paralelogramos. Ahora vienen los trapecios. Los trapecios se caracterizan por tener dos lados opuestos paralelos, bases. Solo dos lados, por si acaso, ¿ya? En los paralelogramos. Ya en los otros de ahí atrás teníamos todo 2 a 2, ¿no ves? Los lados paralelos eran 2 a 2. En este caso solo tenemos dos lados opuestos, ¿ya? Acá entra el trapecio escaleno, este va a ser igual a este, donde los otros dos no tienen ninguna relación. Vean que este ángulo de acá es diferente que de acá, ¿no? Digamos que este va a ser dos líneas y este va a ser una línea. No tienen ninguna relación sus lados no paralelos, ¿ya? Un trapecio rectangular, en un lado es de 90 grados y el otro lado, pues, no puede ser cualquier ángulo, ¿ya? Y el otro que es el trapecio isósceles, que se caracteriza porque este ángulo de acá es el mismo que de acá, ¿ya? Los trapecios entonces tienen dos lados opuestos paralelos, ¿lo ven? Luego vienen los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo. Están los trapezoides simétricos, donde las mediatrices eran perpendiculares, si no me equivoco. Trazamos aquí una mediatriz, otra mediatriz, y esas son perpendiculares. Y los trapezoides asimétricos, que no tienen nada de simetría, no tienen paralelismo ni nada por el estilo, ¿no? Ya, esos son los cuadriláteros. Ahora vemos un poquito las propiedades, ¿ya? Aquí tenemos un paralelogramo. Ay, Dios mío, siempre me equivoco. Un paralelogramo, ya. Acá tenemos un paralelogramo, ¿lo ven? Este lado es paralelo a este, paralelo a este, paralelo a este, ¿lo ven? La primera propiedad es que sus ángulos opuestos, sus vértices opuestos tienen el mismo ángulo. A va a ser igual a C, la primera propiedad, ¿lo ven? La segunda propiedad es que sus ángulos que son adyacentes, B y C, suman siempre 180 grados. B y C suman 180, C y D 180, D y A 180, A y B 180, ¿ya? Otra propiedad es que los lados opuestos AB van a medir lo mismo que el otro lado opuesto, ¿no ve? CD. Y en el otro caso igual. AD va a ser igual a BC, ¿no ve? Ya. Y cuando trazamos diagonales, las diagonales miden lo mismo, parten justo en el medio a las otras dos diagonales, ¿ya? Si trazamos diagonales, la intersección va a partir justo en el punto medio, ¿ya? Entonces, AO, esta longitud de acá, va a ser del mismo tamaño que OC, y BO va a ser del mismo tamaño que OD, ¿ya? Eso no nos garantiza, por caso, que este es igual que este, o que este sea igual que eso. Estamos diciendo de segmentos que pertenecen a la misma diagonal, ¿ya? Y ahora vamos a ver los trapecios. Estas son las más importantes, por si acaso. Hay otras, pero no son muy importantes. Ahora son los trapecios, ¿ya? Nos dice que las diagonales, este es un trapecio cualquiera, que las diagonales AC y DB, no, este es un trapecio donde sus casos son paralelos, ¿ya? Nos dice que las diagonales van a tener la misma longitud en primer lugar. AC va a ser igual a BD, ¿ya? Y por ejemplo también nos dice que si EF, que viene a ser la mediana, por ejemplo esta es la mediana de un trapecio, va a ser igual a la semisuma de los otros dos lados, de la base, de las otras dos bases. Entonces, EF, esta longitud media de acá, va a ser igual a la suma de esta longitud, AD, más esta longitud, entre dos. Es como un promedio, ¿ya?
Y que mg, que es este trocito de acá adentro, va a ser igual a la resta de las dos bases. C, obviamente del lado más grande, menos AD entre 2. ¿No ve? Entonces, mg es un nombre especial, se los voy a anotar, pero no me acuerdo ahorita, pero igual es importante. Y otra propiedad también importante dentro de los trapecios es que acá se llama altura, ¿ya? La línea que acá hasta acá se llama altura. Ahora vamos con la circunferencia. Prácticamente de los cuadriláteros no hay mucho que hablar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos se transforman en un triángulo, ¿no? Y como se transforman en un triángulo, ya sabemos trabajar con triángulos, así que es mucho más fácil, ¿no? Y ahora vamos con la circunferencia, que es donde ya se pone un poquito más feita la cosa, ¿ya? La circunferencia es como que es una figura geométrica donde todos los puntos que configuran a la figura geométrica están distantes del centro, a un punto, que en este caso es el centro, ¿ya? Es un reto, en palabras simples. A ver, entonces, hay varias partes que tienen la circunferencia. La primera y la más obvia es su centro, ¿no ves? Centro, que generalmente se representa por la letra O. Eso también sirve para geometría analítica, por si acaso, ¿ya? Y ahora, hay un punto bien importante, chicos. Cuando hablamos de circunferencias, tenemos que ser bien cuidadosos en la notación. No sé qué pasó, un flashazo, tenemos que ser bien cuidadosos en la notación, ¿ya? Cuando estemos hablando de una recta, no se olviden ponerle la línea acá, ¿ya? En especial cuando ya hacemos ejercicios con circunferencias, con triángulos mezclados, no se olviden ponerle la línea, ¿ya? Cuando hablamos de rectas, le ponen la línea. Cuando hablamos de arcos, no le ponen la línea, ¿ya? Ojo, eso es muy importante. Entonces vamos, este es el centro, tenemos el radio, ¿no ve? Radio OA. El radio es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿no ve? Siempre va a ser el mismo, por si acaso. El radio es constante, ¿no ve? De O a A. La cuerda es una longitud que ahí para que ponga primero arco. La cuerda, pero es una longitud, es una secante más o menos, que divide a la circunferencia, ¿ya? Entonces la intersección entre esa secante y el trocito circular que tenemos aquí, esta va a ser la cuerda. La cuerda es la línea que está aquí adentro. Puede ir en cualquier dirección de la circunferencia, por si acaso. Se puede ir en cualquier parte de la circunferencia, ¿ya? Esta cuerda. Igual es importante, no se olviden de esta, la cuerda. Después el diámetro, que es la distancia desde un punto de la circunferencia hasta el otro punto, pero pasando por el centro, ¿no ve? Aquí ya sabemos que el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio, ¿no ve? Una secante. La secante, como ya les he dicho, es una línea que divide a la circunferencia, ¿no ve? La parte donde quiera. Una propiedad importante de la secante, por si acaso, es que siempre va a dividir en 2 puntos.